Gracias, Edison. Saludos a todo el país. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa. Adelante, ministro, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Al pueblo boliviano y a los compañeros de la prensa, bueno, desear un año 2025, año del Bicentenario de Bolivia, lleno de éxitos, prosperidad para todo el pueblo boliviano, que así va a ser. Y el motivo de la presente conferencia de prensa es para explicar la aprobación de 5 decretos supremos que están relacionados al área económica, la ley del presupuesto, la ley 1613, que ha sido ya promulgada el 1 de enero de esta gestión 2025. El primero de ellos es que en el marco de la sustitución de importaciones y del programa de industrialización que tiene el gobierno del presidente Luis Arce, se otorga un gravamen arancelario de 0% a la importación de bienes de capital para el sector agropecuario de sustitución de importaciones. El gobierno ha optado por alentar esta importación de bienes de capital para que el sector productivo mejore la productividad, mejore sus procesos productivos y obviamente el sacrificio fiscal que ello amerita también es un elemento que tiene que ser tomado en cuenta por la población, por los sectores productivos. Los sectores productivos están agradecidos y ven con buenos ojos de que haya ese incentivo para la importación de bienes de capital con un gravamen arancelario cero, y eso hemos puesto en este decreto. Ya son más de 3 años consecutivos que tenemos esta política de fomento a la importación de bienes de capital. El segundo decreto es un proyecto en el que el IVA importación se va a hacer de cero para la importación de hidrocarburos, fundamentalmente gasolina diésel y otra vez también petróleo crudo. Obviamente alivianar los costos a los que importen estos insumos para el sector productivo, que son la gasolina, el diésel y obviamente también para YPFB. Y dentro de este mismo decreto hay un incentivo también para la reinversión de utilidades. Esto que las empresas que tengan sus casas en el exterior y que tienen que repatriar utilidades, es el impuesto a las utilidades al exterior para beneficiarse al IUE, que pagan 12,25%, si reinvierten el 75% de este monto, son exencionados con un 75%. Quienes solamente reinvierten el 50% son exencionados con un 50%. Y quienes solamente reinviertan un 25% son exencionados con un 10%. Ese es un esquema de incentivos para que las empresas extranjeras que estén con la intención de repatriar utilidades tengan los incentivos para reinvertirlos dentro de la economía nacional. Un tercer decreto es que también reglamenta el presupuesto, es poner un gravamen arancelario cero para la importación de bienes de capital estrictamente para la producción, para la implementación en el marco de los acuerdos con el sector privado. Se estableció este mecanismo, lo que sí ha sido implementado desde el mes de agosto y muchas de las empresas nos han señalado de que es importante darle continuidad a este incentivo, dado que la solicitud de este tipo de factorías lo han hecho entre el mes de septiembre, otras en octubre, y obviamente al traerlas, gravamen arancelario respectivo. Pero con esta medida se van a exonerar de ese pago y obviamente los que estén incentivados a ver el espacio para poder y el escenario propicio para hacer estas solicitudes, y cuando traigan estas factorías, estas factorías,
previamente construidas para hacer plantas de biodiesel estarán exonerados del gravamen arancelario respectivo. El cuarto proyecto de decreto supremo es la propia reglamentación del presupuesto general del Estado 2025, donde se reglamentan muchos de los parágrafos que están en la ley 1613, y obviamente uno de los más relevantes va a ser que las empresas públicas van a poder utilizar activos virtuales para hacer pagos de distintas obligaciones contractuales en dólares o también en activos virtuales, fundamentalmente en activos virtuales. Como uno de los elementos, hay otros que también se están reglamentando, que sería muy extenso antes para tal propósito. Y un quinto decreto que no está relacionado al presupuesto general del Estado, sino que sale cada año, es que de las utilidades netas de los bancos múltiples y pymes, el 6% va a la función social, que es reglamento 393. Señalarles que aproximadamente los bancos múltiples y pymes han logrado tener 336 millones de dólares de utilidad neta, más que el año 2019, prepandemia. Entonces, el 6% siempre va destinado a la función social, y obviamente eso se va a anunciar con posterioridad a qué sector o qué fondo en concreto se va a beneficiar, obviamente, de este 6% de las utilidades que han obtenido los bancos múltiples y pymes. Por lo tanto, son 5 importantes decretos que estamos anunciando al país en el área económica. Seguramente hay otros más que vendrán, otros ministros o ministras a anunciar qué es lo que se ha aprobado, pero estos son 4 que están reglamentando el PGE, la ley 1631, los múltiples y pymes. Buenos días. Estos aranceles tiene plazo establecidos de esos 4 primeros decretos supremos, si pueden precisar, por favor. Regulo Patricia. Ministro, buenos días. Bueno, a raíz de conocer ya estos últimos detalles de la reglamentación del presupuesto, también los empresarios han denunciado y a lo largo de estos días que no hay consensos y bueno, hay una serie de arbitrariedades en la aprobación del presupuesto general del Estado, tomando en cuenta que también para la próxima semana se analiza la posibilidad de movilizaciones en todo el país, tanto uno por el incremento de precios en la canasta familiar como gracias. A este presupuesto general del Estado, al margen de el procedimiento que se ha realizado ya por estos días para que entre en vigencia, hay algunos parlamentarios y analistas que sostienen que es un presupuesto altamente inflacionario y que es una carta blanca para un endeudamiento más profundo. Esto también basándose en los artículos que permiten que las reservas internacionales sean utilizadas. En este sentido hay muchas cuestionantes. ¿Qué les dicen a esos sectores? ¿Qué va a pasar con estas reservas? ¿También se va a usar el restante como oro, como garantía? Por favor. Y al respecto también del presupuesto, que declaró el vocal Tawichi, que decía que se necesitaba 7 millones para las elecciones en el exterior, para garantizar el proceso de elecciones generales en el exterior. ¿Se cuenta con este monto? ¿Se va a disponer este recurso? Muchas gracias, ministro. Muy bien, en relación a al plazo que tiene la exención del gravamen arancelario, es hasta el 31 de diciembre del 2025, y obviamente también en la ley financiera el IVA cero importaciones, como es. En relación a las supuestas arbitrariedades y que el sector privado señala, nosotros hemos sido claros el año pasado cuando nos hemos reunido con los sectores,
involucrados en el área productiva, de que nosotros estamos dispuestos y los hemos invitado a reglamentar los artículos relacionados al tema del ágil especulación, porque queda claro, y ustedes son mismos portavoces de las noticias, donde se muestra donde hay ágil especulación. Productos que están saliendo al extranjero porque es más barato aquí en Bolivia. Creo que se hace necesario tener un escenario de diálogo, concertación para reglamentar aquello, ¿no? Nadie puede sostener que se lleva producción, por ejemplo, huevos para la localidad del Desaguadero en cantidades que son más de 5 o 6 veces el abastecimiento de la localidad. Eso queda claro que va pues al desabastecimiento del mercado local. ¿Por qué? Seguramente en Perú están pagando un precio más alto. Entonces el gobierno nacional tiene que tomar medidas de precautelar el mercado interno. Pero hemos invitado al sector privado a reglamentar aquello. Si el sector privado no lo ve conveniente o no le interesa o no lo ve suficiente, pues ya también será la responsabilidad del sector privado no entrar en esta reglamentación, que creo que es importante que lo hagan porque hay muchos detalles donde obviamente se puede perfeccionar cualquier normativa. Y en relación a deuda al país, señalar que a la fecha hay 1.300 millones de dólares que están en la Asamblea y que no han sido desembolsados. De tal forma que incluso el peso de la deuda externa, que estaba a fines del 2020 en 30% del PIB, ha bajado a 26,8%. ¿Eso qué significa? Que las entidades multilaterales dicen, es interesante para Bolivia seguir pidiendo créditos que no se desembolsan, ¿no? Entonces, no es el endeudamiento externo un problema en este momento. Porque ese ratio está bajando. Ese ratio es mucho menor cada vez. ¿Por qué? Porque no hay desembolsos. Entonces, si cuando era 30% establecíamos que era importante buscar financiamiento externo y no lo hemos podido utilizar, pues ahora en el presupuesto general del Estado se ven a otros mecanismos para acceder a este financiamiento externo. Los bancos centrales de la región utilizan sus activos internacionales basados en oro u otros activos de las reservas para colateralizar cualquier operación de financiamiento externo. Y eso es lo que ahora tenemos que nosotros también utilizar. Por lo tanto, queda claro que no es un presupuesto que endeuda más al país, porque el endeudamiento externo ha ido reduciéndose a lo largo de estos años. ¿Por qué? Estrictamente de cálculo electoral, se ha ido deteniendo el desembolso de todos los ministros de Hacienda y de Economía de la región y muchas partes del mundo hacen un calce entre lo que se desembolsa con lo que se paga del servicio de la deuda externa. Este ministro no tiene esa posibilidad, pero hemos pagado fielmente el servicio de la deuda externa. Son dólares que podrían ir a otro uso, pero bueno, por el secuestro de los recursos, que lo hemos venido denunciando hace más de 2 años, ¿no? Y que quedan ahí varados en la Asamblea Legislativa. Y yo ya lo he denunciado el año pasado. Seguramente van a querer destrabarlos por el mes de marzo, abril, así, como para decir, sí, lo estamos destrabando, pero esos recursos ya no van a poder ser utilizados. ¿Por qué? Porque requieren obviamente procesos de licitación que tardan entre 4, 5, 6 meses por el plazo que tiene la y servicios. Por lo tanto, no van a estar disponibles en esta gestión necesariamente. Por lo tanto, queda claro que la acción que ha hecho algunos malos asambleístas ya le ha hecho un daño al país, ya le ha hecho el daño, ¿no?
y no van a salvar esa responsabilidad queriendo destrabar en esta gestión los recursos. Que eso quede patentado y quede claro para toda la población boliviana. En relación a los 7 millones que señalaba el señor Tawichi del Tribunal Supremo Electoral, en el presupuesto hay una previsión. Esa previsión está contemplando todo este contingente de recursos que va a ser utilizado en las elecciones nacionales de esta gestión 2025. Muchas gracias y éxitos en la gestión 2025. Palabras del ministro de Economía y Finanzas. Varios decretos han sido aprobados en reunión de gabinete, 5 que ha dado detalle el ministro de agropecuario, esto para impulsar la producción en nuestro país. Además, se ha hablado del segundo decreto supremo que tiene que ver con el IVA importación. También va a ser de cero para la importación de hidrocarburos, alivianar los costos a los que importen. Dentro de esto hay un incentivo también para la reversión por porcentajes para la reinversión. El otro que tiene que ver con la reglamentación del presupuesto general del Estado. Para empresas públicas podrán hacer uso de los activos virtuales para pagar, para hacer los respectivos pagos. Algunos de los decretos a propósito del anuncio que ha desarrollado el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro. Compañeros. Perfecto, Leonardo, y estaremos al pendiente efectivamente de todas las repercusiones que van a generar obviamente esta conferencia de prensa con relación a lo que se está hablando en temas económicos en el país, porque también hablaba del presupuesto general del Estado y los recursos que se están utilizando obviamente en beneficio del país. Hasta más adelante, Leonardo. Bueno, ahí estábamos escuchando justamente al ministro de Economía con relación a todo lo que se mencionaba, estos 5 decretos que sin duda